Nuevamente, Diego Morales por acá. Les doy la bienvenida a una nueva clase del curso de Personal Trainer del equipo High Fitness. En esta ocasión vamos a hablar sobre programación del entrenamiento de fuerza. Vamos a estudiar respecto de la programación del entrenamiento de fuerza, cómo programar en base al principio de adaptación que venimos estudiando desde la clase de teoría del entrenamiento. Vamos a ver qué aspectos de la consulta y evaluación inicial tenemos que tener en cuenta para la programación del entrenamiento de fuerza. Vamos a ver qué variables del entrenamiento vamos a estudiar y utilizar para la programación del entrenamiento de fuerza. Y finalmente vamos a ver una serie de ejemplos para repasar y reafirmar conceptos que estudiamos en esta clase. Comenzamos hablando de la programación basada en el principio de adaptación. Con el principio de adaptación nos referimos a aquel modelo adaptativo que tenemos sobre el entrenamiento, en donde la adaptación es el principio por el que podemos entender al entrenamiento, al proceso de entrenamiento. Esta adaptación va a estar dada, como ya sabemos, en 4 puntos que tienen que ver con la magnitud del estímulo, la acomodación, la especificidad y la individualización. Y todo este modelo adaptativo nos va a ayudar a pensar, nuestros entrenamientos, nos va a ayudar a pensar cómo vamos a realizar nuestros entrenamientos en base a este modelo adaptativo y nos va a ayudar sobre todo a interpretar los hallazgos de la literatura científica disponible. Porque para hacer un entrenamiento basado en evidencia científica, basado en una teoría del entrenamiento robusta, necesitamos tener en cuenta cuáles son las últimas investigaciones disponibles sobre el tema que estamos trabajando, en particular el entrenamiento de fuerza. Si vamos a hablar de la programación del entrenamiento basada en el principio de adaptación, podemos hablar de la magnitud del estímulo. Recordemos rápidamente que la magnitud del estímulo determinaba si cambiaban o no las características de la persona. Si la magnitud del estímulo era insuficiente, las características de la persona probablemente van a disminuir. Si la magnitud del estímulo era neutra, las características de las personas se mantenían, porque no había ninguna razón para cambiar. Si la magnitud del estímulo era positiva, las características de las personas mejoraban, aumentaban, y si la magnitud del estímulo era excesiva, las características de las personas disminuían también, como en el caso que era insuficiente. Entonces, teniendo esto en cuenta, nos preguntamos, bueno, ¿cómo relaciono directamente esto con el entrenamiento? Bueno, la magnitud del estímulo que vamos a dar está relacionada con las variables del entrenamiento, en particular con la frecuencia, el volumen, la carga, el esfuerzo, las repeticiones y el descanso. Estas variables son las que configuran la magnitud del estímulo. Según como yo vaya eligiendo con qué frecuencia trabajo, con qué volumen, con qué esfuerzo, voy a ir moldeando, voy a ir dándole forma a la magnitud del estímulo. Entonces tenemos que aprender cómo variar todos estos aspectos para poder tener un estímulo que sea adecuado. Y con adecuado nos referimos, en la mayoría de los casos, a una magnitud del estímulo positiva, a un estímulo positivo. Eso es lo que estamos buscando, porque buscamos mejorar las características de la persona. También podemos hablar de el proceso de acomodación, en donde vemos básicamente que cuanto más tiempo entrena una persona, cuanto más entrenada está, menos mejora, porque ya mejoró más antes y bueno, va perdiendo esa capacidad de mejorar frente al mismo estímulo. Por lo tanto, el estímulo tiene que ir cambiando. Entonces, ¿cómo relacionamos la acomodación con el entrenamiento? Lo relacionamos directamente con la progresión y la periodización. La progresión entendida como la sobrecarga progresiva, como ir haciendo cada vez un poquito más, y la periodización como la variación de diferentes aspectos de forma planeada, como por ejemplo variar la frecuencia, el volumen, la intensidad. Estos dos procesos de progresión y de periodización nos van a permitir trabajar sobre las variables. Todo eso para tener en cuenta la acomodación
dentro del proceso de entrenamiento basada en el principio de adaptación. Algo para tener en cuenta muy importante también es la especificidad. Y en este sentido lo vamos a tener en cuenta respecto del rango de movimiento según qué trabajo estemos realizando. Vamos a trabajar en un rango de movimiento y las adaptaciones que tengamos van a ser específicas a ese rango. Siempre damos el ejemplo de la sentadilla. No es lo mismo hacer una sentadilla un cuarto, hasta la mitad o hasta abajo de todo. Según cuánto nos desplacemos, en ese rango específico vamos a tener las mejoras específicas. No solo respecto del rango de movimiento, sino respecto de los músculos en sí. No es lo mismo trabajar un músculo que otro, y si estimulo, por ejemplo, el bíceps, me va a crecer el bíceps, pero no me va a crecer necesariamente los abdominales. Y también respecto de las funciones musculares. Yo puedo trabajar, por ejemplo, el grupo de los isquios, pero si yo los trabajo en su función de extensión de la cadera, no necesariamente los voy a fortalecer en su función de flexión de rodilla. Por eso también es muy importante tener un sólido conocimiento de anatomía y de biomecánica para ir pensando todas estas cosas para la programación del entrenamiento de fuerza. Finalmente, vamos a tener muy presente la individualización. Con esto nos referimos a cuando hablamos de la magnitud del estímulo y cuándo es insuficiente, neutro, positivo. Eso también va a depender de cada persona. Entonces tenemos que averiguar en cada persona, ir descubriendo con el paso del tiempo qué magnitud del estímulo es positiva, mientras que la misma magnitud en otra persona puede ser neutra y en otro puede ser excesiva. Y lo mismo con la progresión y la periodización. Si la progresión y la periodización están pensadas para evitar que haya una pérdida de mejora, que no dejemos de mejorar, tenemos que encontrar en qué momento de esta curva la persona está, cuánta ganancia de rendimiento tiene, qué tipo de acomodación, hace cuánto tiempo está trabajando, viene mejorando, dejó de mejorar, empezó a empeorar. Bueno, eso es propio de cada persona y de cada momento. Por lo tanto, la individualización busca encontrar específicamente qué tipo de magnitud necesita cada persona, qué tipo de progresión necesita cada persona, y a partir de ahí lograr la adaptación. Pasamos ahora a hablar de qué aspectos de la consulta y evaluación inicial tenemos que tener en cuenta a la hora de programar los entrenamientos de fuerza. Es muy importante tener en cuenta que la programación va a estar informada, ¿sí? Va a recibir información del estado inicial y de la experiencia de la persona, de la evaluación o evaluaciones que podamos hacer de la persona y de los objetivos que la persona tenga. Entonces tengo que conocer estas tres cosas para poder informar mi programación del entrenamiento de fuerza. Respecto del estado inicial y de la experiencia de la persona, de forma general vamos a obtener información del cuestionario de actividad física y salud que hagamos inicialmente, incluso desde el momento de la consulta preparticipativa. Una vez que tenemos esa información general, para lo que es el entrenamiento de fuerza en sí, necesitamos información específica. Para eso, una serie de preguntas que pueden ser muy útiles son las siguientes 5 preguntas. Primero, ¿entrenás con un programa de fuerza actualmente? Conocer si una persona entrena actualmente fuerza nos va a dar muchísima información, porque nos va a decir si está haciendo algún tipo de trabajo relacionado con lo que vamos a hacer, o si no está haciendo ningún tipo de trabajo, si conoce las herramientas, los ejercicios, la modalidad, si conoce su cuerpo en ese tipo de actividad específica o no. Si está haciendo algún tipo de trabajo actualmente, podemos preguntar hace cuánto tiempo está haciendo este trabajo de forma regular. Es importante acá que aclaremos de forma regular, porque no es lo mismo ir al gimnasio durante una semana, después dejar de ir, después en 2 o 3 meses volver por 2-3 semanas y después dejar de ir. Eso no sería entrenar de forma regular, y eso no es lo que estamos preguntando. Estamos preguntando por una persona que está trabajando de forma regular, o sea que ya fue por lo menos durante un mes y sigue, o sea que no dejó de ir. Una vez que tenemos esta información, podemos avanzar a la pregunta número 3 y preguntarle cuántas veces por semana está trabajando. Eso ya nos da
una idea de la variable frecuencia. Cuando preguntamos cuántas veces por semana, estamos preguntando por la frecuencia. Entonces, eso ya nos da información importante para saber qué es lo que viene haciendo. ¿Por qué? Porque si yo sé qué es lo que viene haciendo, tengo un punto de partida. Y el punto de partida me da una buena base para apuntar hacia dónde quiero ir. Después puedo preguntar la pregunta número 4, con qué intensidad o esfuerzo venía trabajando, con qué intensidad o esfuerzo está trabajando actualmente. Esto nos da una idea también de qué tipo de trabajo acostumbra a hacer, qué tipo de trabajo está preparado o no está preparado. Esta información es muy importante y ya trabaja sobre la segunda variable del entrenamiento que comentamos, que es esta de intensidad o esfuerzo a la hora de trabajar. Y finalmente tenemos la última pregunta, la número 5, que es ¿qué o cuántos ejercicios realizas con buena técnica? Porque es importante esto, porque nos permite conocer qué experiencia tiene la persona con los ejercicios, con aquellas herramientas que vamos a utilizar para trabajar. Súper importante, porque en gran medida la cantidad de ejercicios que una persona realiza con buena técnica nos habla de la experiencia y del nivel que esta persona tiene. Entonces, conocer qué ejercicios, cuántos ejercicios realiza una persona con buena técnica nos da mucha información sobre su conocimiento y sobre su relación con el entrenamiento de fuerza. Y como decíamos, esta información es específica y nos va a servir para poder programar el entrenamiento de fuerza. Todas estas preguntas no son sobre entrenamiento en general, sino sobre entrenamiento de fuerza. Entonces, en base a estas preguntas podemos obtener información y podemos describir una recomendación para clasificar a las personas. Por ejemplo, si tenemos una persona que nos comenta que sí está haciendo un trabajo de entrenamiento de fuerza, pero que lo viene haciendo hace menos de 6 meses, que va al gimnasio 1 a 3 veces por semana, que está trabajando con una intensidad o con un esfuerzo bajo, moderado, y que conoce o sabe la técnica de menos de 10 ejercicios dentro de lo que es el gimnasio, probablemente podríamos clasificar a esta persona como principiante. Y esta clasificación nos va a servir para después, no solo para ver el progreso de la persona, sino también para poder hacer una prescripción adecuada del entrenamiento. Si tenemos una persona que está trabajando por más de 6 meses ya de forma regular, pero menos que 2 años, si está yendo al gimnasio 3 a 5 veces por semana y si está trabajando con un esfuerzo moderado o alto y conoce o sabe la técnica de más de 10 ejercicios pero menos que 20 ejercicios, probablemente podemos clasificarlo como intermedio, ¿sí? Nivel intermedio. Y finalmente tenemos una persona que está trabajando en el gimnasio hace más de 2 años, que va a entrenar 4 o más veces por semana y que está trabajando con un esfuerzo o una intensidad alta y conoce y sabe la técnica de más de 20 ejercicios, podemos clasificar a esta persona como avanzado. Claramente esta es una recomendación que suele ser muy útil para la mayoría de los casos, pero puede haber casos de personas que lleven más de 2 años pero que no clasifiquen como avanzados, o personas que tengan menos de 2 años pero que estén muy avanzados en su proceso de entrenamiento. Hay un montón de excepciones posibles, pero esta clasificación nos sirve para comenzar. Hablemos ahora de qué tipo de evaluaciones son muy importantes, específicamente con el entrenamiento de fuerza. Y las evaluaciones son de dos tipos. Las evaluaciones de las técnicas, en donde queremos conocer cómo se mueve la persona, qué técnicas conoce, qué técnicas sabe hacer, cuáles le salen más o menos bien, cuáles le salen bien, cuáles salen mal, cuáles hay que corregir, cuáles hay que enseñar desde cero. Esta parte es muy importante. Y también las evaluaciones que tienen que ver con lo que el entrenamiento de fuerza produce. Si el entrenamiento de fuerza no solo mejora nuestra fuerza muscular, sino también nuestra masa muscular, lo que solemos llamar hipertrofia, ¿sí? Crecimiento de la masa muscular. Ahora, esto es importante respecto del nivel que la persona tenga, respecto de cómo vamos a prescribir o programar el entrenamiento y respecto de cómo va progresando la persona. Y cómo las hacemos va a depender mucho del objetivo que la persona tenga. Así que vamos a concentrarnos sobre esto ahora. Si la persona tiene principalmente un objetivo de mejorar su fuerza, tenemos que tener en cuenta
qué tipo de evaluación nos va a brindar información para conocer el nivel que tiene la persona, para poder prescribir su entrenamiento y para poder evaluar sus progresos. En este caso, como ya habíamos charlado antes, podemos encontrar al test de la repetición máxima o RM y al test del NRM o repeticiones máximas, ¿sí? Hacer este tipo de pruebas nos puede dar información para conocer el nivel de una persona. Por ejemplo, una persona que tenga un RM bajo va a tener un menor nivel de entrenamiento que una persona que tenga un RM alto. Y también para poder prescribir el entrenamiento. Muchas veces se prescribe el entrenamiento en base a, bueno, si tu RM es 100 kilos, vamos a trabajar con el 60% de tu RM, que son 60 kilos. Y de esa forma se puede prescribir el entrenamiento en base a esta evaluación. Y además para ver el progreso de la persona. Por ejemplo, si su RM hoy es de 100 kilos y dentro de 6 meses su RM es de 120 kilos, como es mayor, podemos decir que la persona esta mejoró, progresó. También es importante aclarar que la prescripción del entrenamiento puede hacerse de otra forma, donde no utilizamos ningún test para basar nuestra prescripción, sino por ejemplo el carácter del esfuerzo. Pero esto lo vamos a mencionar más tarde. También es importante conocer que si el objetivo de una persona es mejorar su masa muscular, existen otras evaluaciones que informan nuestro conocimiento respecto del nivel de la persona, la prescripción del entrenamiento y el progreso respecto de los objetivos del entrenamiento. Por ejemplo, existen evaluaciones como las circunferencias de las extremidades, algún estudio de antropometría, estudios de composición corporal mediante bioimpedancia. Todo eso nos permite conocer en particular la composición de la persona respecto de su masa muscular. Y eso nos permite conocer qué nivel inicial tiene, cuánta masa muscular tiene al comenzar el entrenamiento, qué tipo, por ejemplo, de musculatura vamos a trabajar más que otras, si tiene algún objetivo particular de masa muscular, por ejemplo, más trabajo de fuerza y de masa muscular sobre las piernas que los brazos, o más de los brazos que las piernas, y evaluar el progreso, a ver cómo van aumentando su circunferencia, su masa muscular, etc. Entonces, cuando tenemos este objetivo, la evaluación que nos brinda información es otra. Los objetivos que la persona tenga van a ser quienes direccionen el entrenamiento. Entonces, si una persona nos dice quiero crecer mis músculos, probablemente nos esté hablando de una mejora que está buscando a nivel de la hipertrofia muscular. Si alguien nos dice quiero ser más fuerte, es un objetivo muy general y probablemente nos esté hablando de mejorar su fuerza en los ejercicios y en el día a día con las actividades que hace. Y si alguien nos da algún objetivo más específico como quiero saltar más alto, quiero correr más rápido, quiero poder sentirme mejor cuando practico mi deporte, quiero rendir más, no, nos está hablando de un objetivo un poquitito más competitivo, un poquitito más relacionado con el deporte. Entonces, en relación a esto, el mensaje principal que quiero dar es que todos estos objetivos de alguna manera están relacionados. No son cosas completamente aisladas que no tienen nada que ver una con la otra. Están relacionados. La relación no es sencilla, no es directa, no es lineal, pero están relacionados. Si una persona quiere ser más fuerte, eso tiene implicancias con su masa muscular, eso tiene relación con su rendimiento en el deporte. Si una persona quiere tener más músculo, eso tiene relación con sus niveles de fuerza. Por lo tanto, es importante saber que todo esto está relacionado y que no hay una cosa sin la otra como un blanco o negro, o gano masa muscular o gano fuerza, no, sino que todo está súper relacionado. Y que si una persona tiene más su visión o su deseo sobre la masa muscular, voy a estar más pensando en qué estrategias utilizar para mejorar su masa muscular. Mientras que si una persona está más preocupada por su deporte, por su rendimiento, por saltar, por correr mejor, entonces voy a tener que pensar el entrenamiento
en base a eso, en base a como el entrenamiento de fuerza, una estrategia para mejorar en el deporte. O sea, el entrenamiento de fuerza no como un fin en sí mismo, como lo más importante, sino como una herramienta más dentro del rendimiento en el deporte. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso, en este objetivo, voy a tener que contemplar no solo el entrenamiento que hacemos en el gimnasio, sino también todo el entrenamiento deportivo que la persona tiene por su práctica. Entonces, cada objetivo tiene sus particularidades. Si es de crecimiento muscular, pensaré más en qué músculos quiero crecer. Si es ser más fuerte, pensaré en qué ejercicios quiero mejorar mi fuerza. Si es mejorar en un deporte, pensaré en qué deporte quiero hacerlo, qué características tiene ese deporte. Entonces, para poder realizar una programación del entrenamiento adecuada para los objetivos de una persona, tenemos que conocer las variables del entrenamiento que tenemos dentro del entrenamiento de fuerza, pensarlas en relación al principio de adaptación respecto de la magnitud del estímulo, la acomodación, la especificidad y la individualización, y todo esto informarlo con la mejor evidencia científica disponible. Así que lo que vamos a hacer ahora es eso, repasar cada una de las variables, ver qué evidencia científica hay y cómo podemos programarlas para los entrenamientos de fuerza. Comencemos primero con la frecuencia de entrenamiento. Cuando hablamos de frecuencia de entrenamiento se nos pueden venir a la cabeza dos preguntas. Número 1, ¿cuántas veces por semana entrenamos? Y número 2, ¿cuántas veces por semana entrenamos un músculo o un ejercicio particular? Por ejemplo, ¿cuántas veces por semana entrenamos las piernas o cuántas veces por semana entrenamos banco plano? Entonces, para responder esta pregunta, primero tenemos que pensar respecto de la persona que vamos a entrenar. La persona que vamos a entrenar, ¿cuántos días disponibles tiene para entrenar? Porque no importa que a mí me parezca súper bueno entrenar la fuerza 4 veces por semana. Si la persona solo puede ir al gimnasio 2, solo puede ir al gimnasio 2 y punto. Entonces, súper importante tener en cuenta cuántos días disponibles tiene la persona y además cuántos días es conveniente según su nivel. Estamos hablando de una persona principiante, intermedia, avanzada, porque por ejemplo, si una persona es principiante, nunca entrenó la fuerza, pero tiene 7 días de la semana disponibles para entrenar, eso no quiere decir que sí o sí tenemos que entrenar durante los 7 días, sino que podemos hacer un planteo para trabajar 3 veces por semana, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener en cuenta no solo cuántos días disponibles tiene, que es súper importante, sino también cuántos días es conveniente según el nivel de la persona. Entonces, por ejemplo, una persona puede decirnos, bueno, yo tengo solamente 2 días disponibles en la semana. Bueno, si tiene 2 días disponibles, podemos entrenar 2 días. Y esos 2 días podemos entrenar 1 a 2 días cada músculo o cada ejercicio. Si tiene 3 días disponibles, podemos entrenar de 2 a 3 días. Si tiene 4 días disponibles, podemos entrenar de 3 a 4 días. Si tiene 5 días disponibles, podemos entrenar de 3 a 5 días. Si tiene 6 y 7 días disponibles, podemos seguir entrenando 3 a 5 días. No tenemos obligatoriamente por qué entrenar 6 o 7 días. En la mayoría de los casos no es necesario entrenar tantos días por semana lo que tiene que ver con el entrenamiento de fuerza, y simplemente con 3 a 5 días podría ser súper adecuado. Entonces, pensemos en la frecuencia respecto de la persona. Bueno, tengo que saber cuántos días disponibles tiene para entrenar y cuántos días es conveniente según su nivel. Mientras más entrenada esté una persona, más días por semana va a poder entrenar. Mientras menos entrenada esté una persona, menos días por semana va a necesitar y va a poder entrenar. Ahora, bien nos podríamos preguntar, respecto de la evidencia científica, ¿existe evidencia sobre cuántos días es mejor? ¿Es mejor entrenar un día por semana un músculo, o 2 veces por semana, o 3 veces por semana? Para mejorar la fuerza, ¿es mejor entrenar 2 veces por semana el ejercicio, o una sola vez por semana está bien? ¿Qué evidencia científica tenemos? Bueno, respecto de eso, afortunadamente tenemos mucha evidencia científica que nos permite conocer
la respuesta a esta pregunta. En particular acá pueden ver, ¿sí?, 3 estudios, ¿sí? Estos son los títulos de los estudios. Estos estudios son en particular un tipo de estudio que se llama revisión sistemática y metaanálisis. ¿Qué quiere decir básicamente? Una revisión sistemática es buscar en la literatura científica disponible todos los estudios que hay sobre un tema. Eso es una revisión sistemática. Y un metaanálisis quiere decir que a todos esos estudios que se encontró, si son similares entre sí, se les hace un análisis estadístico para poder comparar sus resultados y hacer como el balance de los estudios. A ver, hay algunos estudios que dicen una cosa, otros que dicen otra cosa. Bueno, se hace un balance estadístico para poder ver qué es lo que dicen los estudios como una totalidad. Entonces tenemos 3 estudios, 3 metaanálisis que estudiaron los efectos de la frecuencia de entrenamiento. 2 de ellos son sobre la fuerza, este y este, son sobre las ganancias de fuerza, y este es sobre las ganancias de masa muscular. ¿Y qué nos dicen estos estudios? Lo que nos dicen es que parece haber una asociación entre la frecuencia y las ganancias de fuerza y masa muscular, en donde parece ser que cuanto mayor frecuencia hay, mayores ganancias hay. Pero esta relación, cuando se estudia más en profundidad, se ve que no tiene que ver específicamente con la frecuencia. No es que entrenar más días sí o sí te hace ganar más fuerza o más masa muscular, sino que tiene que ver con el volumen de entrenamiento, con la cantidad de trabajo que se hace. Entonces, cuando se comparan entrenamientos de mayor frecuencia, pero de igual volumen que otro que tenga menor frecuencia, lo que sucede es que las ganancias de fuerza y masa muscular son muy similares. Entonces, no es que entrenar más veces por semana te da mayores resultados, sino que entrenar más veces por semana te podría permitir hacer más trabajo. Y hacer más trabajo es lo que te da mayores resultados. Después vamos a hablar bien en profundidad sobre el volumen. Pero lo que nos dicen estos estudios es que no existe evidencia que nos diga que una cantidad de días es mejor que otra, sino que dependiendo del nivel de cada persona va a necesitar más o menos volumen. Y si necesita más volumen, probablemente trabajar más días sea adecuado. Entonces, según estos estudios, según la evidencia que tenemos disponibles, un día por semana, 2 días por semana o 3 días por semana podría ser adecuado tanto para mejorar la fuerza como para mejorar la masa muscular. Vamos a ver ahora varios ejemplos para que quede claro. Imagínense que una persona nos dice: tengo 2 días para entrenar. Bueno, tenemos 2 días para ir al gimnasio. Genial. Podemos hacer un entrenamiento que sea de cuerpo completo o también llamado de full body, en donde el día 1 trabajamos todo el cuerpo y el día 2 trabajamos todo el cuerpo. Este tipo de entrenamiento, ¿qué es entonces? Es un entrenamiento de 2 días con una frecuencia 2, F2, frecuencia 2. ¿Por qué frecuencia 2? Porque 2 veces por semana trabajamos todo el cuerpo. Otra opción podría ser, bueno, vamos 2 días al gimnasio, el día 1 hacemos tren superior, trabajamos solamente el tren superior y el día 2 trabajamos el tren inferior. Entonces, aunque sea también un entrenamiento de 2 días, la frecuencia es 1, porque el tren superior lo trabajamos una vez por semana y el tren inferior una vez por semana también. Entonces la frecuencia es 1. Aunque haya una frecuencia 2 de ir al gimnasio, la frecuencia del tren superior es 1 y la frecuencia del tren inferior es 1. Y por ejemplo, otro caso sería decir, bueno, tengo 2 días para ir al gimnasio, el día 1 trabajo ejercicios de empuje y ejercicios de piernas, y el día 2 trabajo ejercicios de tracción y ejercicios de pierna. Acá podemos ver que vamos 2 días al gimnasio, pero empuje y tracción lo trabajamos una sola vez. En el día 2 tracción y en el día 1 empuje. Entonces la frecuencia de empuje y de tracción es 1. Mientras que las piernas lo trabajamos los 2 días, el día 1 y el día 2. Por lo tanto, la frecuencia de piernas es 2. Así podemos ver bien clarito la diferencia entre
cuántos días vamos al gimnasio y la frecuencia de cada grupo muscular o de cada ejercicio. Imaginemos ahora que una persona nos dice tengo 3 días para entrenar. Bueno, si tiene 3 días para entrenar, vamos 3 días al gimnasio, bien podríamos hacer una rutina de cuerpo completo los 3 días. Entonces en ese caso todo el cuerpo trabajaría 3 días con una frecuencia 3, F3, frecuencia 3. Otro caso sería, por ejemplo, ir 3 días y decir, bueno, el día 1 hago tren superior, el día 2 hago tren inferior y el día 3 hago una mezcla de tren superior y de tren inferior. Por lo tanto, voy 3 días al gimnasio, trabajo tren inferior y tren superior con una frecuencia 2, porque tren superior lo hago el día 1 y el día 3 y tren inferior lo hago el día 2 y el día 3. Por lo tanto, la frecuencia es 2, porque lo hago 2 veces por semana cada grupo muscular o en este caso cada parte del cuerpo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, ir 3 días, día 1, día 2, día 3 y hacer día 1 empuje, día 2 piernas, día 3 tracción. O sea, cada día trabajo una cosa distinta. Entonces ahí estoy yendo 3 días al gimnasio, pero tengo frecuencia 1, porque el empuje lo trabajo una sola vez, las piernas la trabajo una sola vez y las tracciones la trabajo una sola vez por semana. Otro ejemplo sería el clásico, que es súper conocido y súper realizado en el gimnasio cuando vas 3 días a entrenar, que haces el día 1 pecho y tríceps, el día 2 espalda y bíceps y el día 3 hombro y piernas. Si bien estamos yendo 3 días al gimnasio, la frecuencia es 1. ¿Por qué? Porque el pecho lo trabajo una sola vez por semana, el tríceps una sola vez por semana, la espalda una sola vez por semana, bíceps una sola vez por semana, hombros una sola vez por semana y piernas una sola vez por semana. Entonces, aunque voy 3 días por semana, la frecuencia es 1. Otro ejemplo, trabajando con 3 días en el gimnasio, podemos ver en base a los ejercicios básicos, por ejemplo, el día 1 concentrarse en hacer sentadilla, el día 2 concentrarse en hacer banco plano y el día 3 concentrarse en hacer peso muerto. Aunque estoy yendo 3 días al gimnasio, la frecuencia es 1, porque una sola vez por semana hago sentadilla, una sola vez por semana hago banco plano y una sola vez por semana hago peso muerto. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el día 1 hacer sentadilla y banco plano, el día 2 peso muerto y banco plano y el día 3 sentadilla y banco plano. En este caso, la sentadilla la hacemos el día 1 y el día 3. Por lo tanto, la frecuencia es 2, porque hay 2 veces sentadilla. El banco plano lo hacemos el día 1, el día 2 y el día 3, por lo tanto la frecuencia es 3. Y el peso muerto lo hacemos solamente el día 2, por lo tanto la frecuencia es 1. Entonces, trabajando 3 días en el gimnasio, podemos tener algún ejercicio con frecuencia 1, algún ejercicio con frecuencia 2 y algún ejercicio con frecuencia 3. Esto va a depender de los objetivos que la persona tenga, del tiempo que la persona tenga para entrenar y para ir al gimnasio. Todos esos factores juegan un rol en la frecuencia que yo proponga para entrenar. Veamos otros casos, por ejemplo, una persona que nos dice tengo 4 días para entrenar, podemos ir por ejemplo el día 1 hacer tren superior, el día 2 tren inferior, el día 3 tren superior y el día 4 tren inferior. Entonces estamos yendo 4 días al gimnasio y tren superior lo hacemos el día 1 el día 2, o sea 2 veces por semana, y tren inferior el día 2 y el día 4, o sea 2 veces por semana. Así que la frecuencia es 2. Vamos 4 días al gimnasio, pero la frecuencia de tren inferior y de tren superior es 2. Otro ejemplo sería el día 1 ir a hacer empuje, el día 2 hacer pierna, el día 3 tracción y el día 4 piernas. Empuje y tracción lo trabajo una sola vez por semana, así que frecuencia 1. Y piernas lo trabajo 2 veces por semana, así que frecuencia 2. Así que estoy trabajando 4 días en el gimnasio, frecuencia 1 empuje y tracción, frecuencia 2 piernas. Otro ejemplo que encontramos es día 1 hago empuje, día 2 hago piernas, día 3 hago tracción, día 4 hago empuje. Acá piernas una sola vez por semana, frecuencia 1, empuje 2 veces por semana, frecuencia 2 y tracción una sola vez por semana, frecuencia 1. Y el último ejemplo podría ser el día 1 sentadilla, el día 2 banco plano, el día 3 peso muerto, el día 4 banco plano. Acá sería basado en los ejercicios. Y si peso muerto lo hago un solo día, frecuencia 1, sentadilla un solo día, frecuencia 1,
Y banco plano 2 días por semana, frecuencia 2. Veamos qué pasa si tenemos 5 días para entrenar. El día 1 hacemos tren inferior, perdón, tren superior, el día 2 tren inferior, el día 3 tren superior, el día 4 tren inferior y el día 5 tren superior. Entonces, como tren superior lo hacemos 3 veces por semana, tenemos frecuencia 3 de tren superior. Y como tren inferior lo hacemos 2 veces por semana, tenemos frecuencia 2 de tren inferior. Un ejemplo podría ser día 1 tren inferior, día 2 tren superior, día 3 tren inferior, día 4 tren superior, día 5 tren inferior. ¿Qué tiene de particular este ejemplo? Que es el inverso del anterior. En el anterior hacíamos tren superior 3 veces por semana. En este hacemos tren inferior 3 veces por semana y tren superior solamente 2 veces por semana. Así que nos queda frecuencia 2 para tren superior, frecuencia 3 para tren inferior. Otro ejemplo, pensando ahora en los patrones, hablamos del día 1 empuje, día 2 piernas, día 3 tracción, día 4 piernas y día 5 empuje y tracción. Esta es una programación bien equilibrada porque hacemos frecuencia 2 de empuje y tracción están el día 1, el día 2 y el día 5, perdón, día 1, día 3 y día 5, mientras que piernas está el día 2 y el día 4. Así que tenemos frecuencia 2 de empuje y tracción, frecuencia 2 de piernas. Pensando en programaciones basadas en los ejercicios básicos, podemos hablar de si tener 5 días para entrenar. Bueno, el día 1 sentadilla, el día 2 banco plano, el día 3 peso muerto, el día 4 banco plano y el día 5 sentadilla y peso muerto. De esta forma tenemos sentadilla día 1 y día 5, banco plano día 2 y día 4 y peso muerto día 3 y día 5. Por lo tanto tenemos frecuencia 2 en todos los ejercicios. Todos los ejercicios se trabajan 2 veces por semana en este caso. Y finalmente podemos encontrar el día 1 sentadilla, el día 2 banco plano, el día 3 peso muerto, el día 4 banco plano, el día 5 accesorios, ejercicios que nos van a ayudar a mejorar en algunos de estos movimientos. Entonces, si contamos, tenemos sentadilla y peso muerto solamente el día 1 y el día 3. Por lo tanto, tenemos frecuencia 1 de sentadilla y peso muerto. Mientras que banco plano, que lo hacemos el día 2 y el día 4, tenemos frecuencia 2. Todos estos son diferentes ejemplos que nos pueden ayudar a ver cómo se estructura la frecuencia en base a cuántos días vamos a entrenar por semana. Pasemos a hablar ahora de aquella variable que mencionamos recién cuando hablábamos de la frecuencia, que es el volumen. Vamos a definir al volumen como la cantidad de series que hacemos por semana. Nos podemos preguntar entonces, ¿cuántas series por semana entrenamos de un músculo o un ejercicio particular? Por ejemplo, ¿cuántas series hacemos por semana de sentadillas o cuántas series hacemos por semana de bíceps? Entonces, lo primero que vamos a hacer es enfrentar esta pregunta respecto de la persona. ¿Cuántos días disponibles tiene la persona? ¿Por qué pregunto por los días? Porque en función de cuántos días tenga para entrenar es cuánto trabajo va a poder hacer. Cuanto más días tenga disponibles, más trabajo va a poder hacer. Cuanto menos días tenga disponibles, menos trabajo va a poder hacer. Y otra cosa que nos podemos preguntar es cuántas series es conveniente, según el nivel que la persona tenga, según si estamos hablando de una persona principiante, intermedia o avanzada. Para poder pensar en esto, para poder pensar en el volumen, recomiendo siempre hacernos una pregunta clave, que es ¿cuánto puede recuperarse? Cada vez que una persona me dice ¿cuánto puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cuántas series o cuántas repeticiones más puedo hacer? Yo le pregunto ¿cuánto podés recuperarte? Cuánto puedas hacer depende de cuánto te puedes recuperar, porque no tiene sentido hacer trabajos de los que no te vas a poder recuperar. Entonces, en función de cuántos días disponibles tiene la persona, cuanto más días tiene, más volumen puede hacer. Cuanto menos días tiene, menos volumen puede hacer. Mientras más avanzada es una persona, más volumen puede hacer. Mientras más principiante es una persona, menos volumen puede hacer. Y mientras menos pueda recuperarse una persona, menos volumen puede hacer. Y cuanto más pueda recuperarse una persona, más volumen puede hacer. Por ejemplo, una persona que está teniendo
un trabajo por la noche y otro trabajo durante el día, o una persona que trabaja y va a la facultad muchas horas, o que tiene que atender muchas cuestiones personales, familiares, va a tener menos capacidad de recuperarse una persona que tiene más tiempo libre. Entonces, esos son factores que nos van a decir si una persona puede tolerar más volumen o no, si una persona puede hacer más series por semana o no. Nuevamente podemos pasar a considerar respecto de la evidencia científica. ¿Existe evidencia sobre cuántas series por semana es mejor? Bueno, afortunadamente para responder a esto tenemos nuevamente dos investigaciones muy interesantes, dos revisiones sistemáticas con metaanálisis. Una, esta que está acá, sobre las ganancias de fuerza, y otra sobre las ganancias de masa muscular. Todo siempre considerando el volumen semanal de series y las ganancias de fuerza o las ganancias de masa muscular. ¿Qué nos dice la evidencia desde ambos puntos, desde ambas investigaciones? Lo que nos dice es que parece existir una relación entre la dosis de volumen y las ganancias de fuerza y masa muscular. Básicamente parece ser que cuanta más series se realizan, mayores ganancias hay, tanto de fuerza como de masa muscular. Entonces parece existir, como decía, una relación de dosis entre el volumen y las ganancias. Parece ser que cuanto más trabajo hacemos, cuantas más series por semana hacemos, más ganancias de fuerza y más ganancias de masa muscular tenemos. Sin embargo, esto no quiere decir que cuanto más hacemos mejor. Bueno, entonces voy a hacer 1000 series por semana, así soy súper fuerte y tengo muchos músculos. No, porque si bien es cierto que la evidencia científica muestra una tendencia de que cuanto más volumen hago, más progreso en fuerza en masa muscular, la evidencia científica lo muestra en un rango de series por semana determinado. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos encontramos en los estudios? Bueno, que hacer 5 series o menos por semana de un grupo muscular o de un ejercicio produce ganancias de fuerza y de masa muscular. Sin embargo, son pequeñas ganancias. Hacer más series, por ejemplo, de 5 a 9 series por semana, produce más ganancias de fuerza. Y hacer 10 series o más por semana produce más ganancias de fuerza todavía. Ahora, eso no quiere decir que hasta el infinito, cuanto más haga, más progreso, sino que probablemente existe un umbral en el que hacer más series no hace que mejoremos más, e incluso hacer muchas más series puede hacer que empeoremos. ¿Por qué? Porque si hacemos más de lo que nos podemos recuperar, vamos a estar cada vez peor, no cada vez mejor. Entonces, la evidencia científica aún no pudo determinar cuál es el umbral máximo a partir del cual ya no se mejora e incluso se puede empeorar, pero sin embargo, desde un punto de vista teórico, es muy probable que esto exista. Por lo tanto, sí, cuanto más volumen hacemos, más mejoramos, pero eso es en un rango determinado, no hasta el infinito. Entonces tenemos que tener en cuenta estos conocimientos para poder hacer recomendaciones en base a cuánto volumen tenemos que realizar si queremos mejorar nuestra fuerza y nuestra masa muscular. Antes de trabajar sobre las recomendaciones, veamos algunos ejemplos de cómo se calcula y cómo se programa el volumen en una programación. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos 2 días para ir al gimnasio, día 1 y día 2. Y el día 1 hacemos tren superior y el día 2 hacemos tren inferior. Bueno, entonces yo puedo plantear hacer 6 series de tren superior el día 1 y 6 series de tren inferior el día 2. Si hago eso, entonces en la semana estoy haciendo 6 series de tren superior y 6 series de tren inferior. Ahora, por ejemplo, si tenemos 2 días para trabajar y el día 1 hacemos empuje y piernas y el día 2 tracción y piernas y hacemos 6 series de empuje el día 1, 4 series de pierna el día 1 y 6 series de tracción el día 2 y 4 series de piernas el día 2, cuando contamos vemos que tenemos 6 series de empuje
6 series de tracción y después tenemos 4 series de piernas más 4 series de piernas. Entonces en total tenemos como volumen semanal 6 series de empuje, 6 series de tracción y 8 series de piernas, porque tenemos 4 del día 1 y 4 del día 2. Se suman y 4 más 4 nos da 8. Otro ejemplo sería, por ejemplo, día 1, 2, 3, 4 y 5, donde hacemos sentadilla, 4 series, banco plano, 4 series, peso muerto, 3 series, banco plano, 4 series, sentadillas, 3 series, peso muerto, 3 series. Cuando sumamos todo, vemos el día 1, 4 de sentadillas, el día 5, 3 de sentadillas. 4 más 3 son 7. En la semana hacemos 7 series de sentadilla. Día 2, 4 de banco plano. Día 4, 4 banco plano. 4 y 4 son 8. 8 series por semana de banco plano. Día 3, 3 de peso muerto. Día 5, 3 de peso muerto. 3 más 3 son 6. 6 series de peso muerto. Entonces, en una programación que tiene 5 días, hacemos un volumen de 7 series de sentadilla, 8 series de banco plano y 6 series de peso muerto. Ahí podemos ver varios ejemplos de cómo se propone y cómo se cuenta el volumen por semana. Como recomendación, entonces, en base a la evidencia científica disponible y en base a nuestra experiencia entrenando personas, encontramos, según el nivel de cada persona, una recomendación. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en cuánto puede recuperarse la persona. Entonces, una persona principiante, vamos a tener una recomendación de entre 5 a 9 series por semana. Ya sea para ganar fuerza o para ganar masa muscular, esa es una muy buena recomendación para empezar a trabajar. Luego podemos progresar. Cuando una persona tiene un nivel intermedio, podemos trabajar con entre 10 a 15 series por semana, ya sea de un grupo muscular o de un ejercicio en particular. Y finalmente, cuando una persona es avanzado, ¿sí? Una persona tiene un nivel avanzado, podemos trabajar con entre 10 a 20 series por semana. Notamos acá que no digo 15 a 20 series por semana, sino 10 a 20 series por semana, porque no necesariamente una persona avanzada tiene que hacer muchas más series. Si hablamos, por ejemplo, de una persona que quiere mejorar en algún aspecto su masa muscular, tal vez 20 series podrían ser necesarias en algún momento para algún grupo muscular específico, pero si el objetivo es seguir mejorando la fuerza como una persona avanzada, no necesariamente hay que hacer 20 series y con 10 a 15 series pueda seguir siendo suficiente para trabajar. Pero la pregunta clave siempre es cuánto puede recuperarse la persona. Y en base a cuánto puede recuperarse, ahí vamos viendo la programación que hacemos de el volumen o la cantidad de series por semana, ya sea de un ejercicio específico o de un grupo muscular que queremos mejorar. Como consigna, siempre proponemos desde High Fitness hacer más con menos. Buscar el mayor rendimiento, la mayor mejora con la menor inversión. No buscar hacer todo lo posible, buscar hacer lo mínimo indispensable para seguir mejorando. Podemos pasar a hablar ahora de la siguiente variable, que es la carga. Con carga nos referimos a la cantidad de resistencia o de kilos con los que estamos trabajando en un ejercicio. ¿Y por qué escribo acá relativa la carga? Porque siempre pensamos en la cantidad de kilos en relación a la capacidad de la persona, porque no es lo mismo que dos personas levanten 100 kilos si una tiene una fuerza máxima de 120 kilos y otra una fuerza máxima de 200 kilos. Entonces la carga siempre en relación a la capacidad de la persona. Y ahí nos preguntamos, ¿cuánta carga tenemos que usar en un ejercicio? Bueno, para poder responder a esto, el primer acercamiento siempre es respecto de la persona que vamos a entrenar. La persona que vamos a entrenar, ¿tiene algún impedimento que pueda hacer que ciertas cargas no sean adecuadas? Por ejemplo, ¿tiene alguna lesión, alguna enfermedad, alguna patología? ¿Tiene alguna condición que haga que no sea buena idea utilizar una carga alta, por ejemplo? Y una vez que nos preguntamos eso, también podemos preguntarnos cuánta carga es conveniente según su nivel. Mientras más principiante sea una persona, probablemente querramos mantenernos con cargas bajas y moderadas,
ya que la persona es principiante y no conoce bien las técnicas y su cuerpo no está preparado, mientras que si una persona es avanzada podemos utilizar cargas altas o muy altas, porque su cuerpo ya está preparado, porque conoce las técnicas, etc. También nos podemos preguntar, respecto de la evidencia científica, ¿existe evidencia sobre cuánta carga es mejor? Si mucha carga es mejor, si poca carga es mejor. Bueno, respecto de eso, afortunadamente también tenemos una revisión sistemática con metaanálisis que evalúa el efecto que tiene la carga, ya sea carga baja o carga alta, sobre las mejoras en la fuerza y la masa muscular. ¿Y qué encuentra esta revisión? Bueno, lo que encuentra es que tanto con cargas bajas como con cargas altas se puede mejorar la fuerza y la masa muscular. En particular, respecto de la fuerza, parecería haber una tendencia a que las cargas altas sean mejores que las cargas bajas. Eso no quiere decir que las cargas bajas no mejoran la fuerza. Las cargas bajas mejoran la fuerza y mucho, hay un montón de estudios que demuestran eso. Sin embargo, las cargas altas parecen ser mejores para mejorar la fuerza. Pero hay que tener una particularidad para hacer este análisis, porque tenemos que pensar en la especificidad del entrenamiento. ¿Por qué es eso? Porque ¿cómo se suele evaluar en los estudios científicos las mejoras de fuerza? Se suelen evaluar sacando el RM o la repetición máxima de la persona. La repetición máxima de la persona es una carga alta. Entonces, si estamos comparando cargas bajas versus cargas altas y estamos midiendo el resultado con cargas altas, el trabajo con cargas altas fue más específico que el trabajo con cargas bajas. Entonces, puede ser que esa mayor mejora que tienen las cargas altas para la fuerza no se deba en sí a las cargas altas, sino a la especificidad respecto de cómo se mide la mejora de fuerza. Y existen algunas hipótesis que nos dicen, bueno, ¿qué pasaría si tuviéramos a dos grupos, uno trabajando con cargas bajas y otro trabajando con cargas altas, pero a la hora de evaluar la fuerza, en vez de probar con el RM, con una carga alta, probamos con una carga neutra, con una carga que no entrenó ninguno de los dos, con una carga intermedia, por ejemplo? Tal vez ahí no se verían diferencias entre cargas bajas y cargas altas. En cualquier caso, como siempre, súper importante tener en cuenta la especificidad. Pero lo que la evidencia nos sugiere es que tanto para cargas altas como cargas bajas son útiles para ganancias de fuerza y de masa muscular. Así que, como recomendación, podemos decir que, según los estudios disponibles, tanto cargas menores al 60% de la repetición máxima, cargas moderadas, como cargas mayores, cargas altas, son adecuadas para mejorar tanto la fuerza como la masa muscular. Es importante en la fuerza tener en cuenta la especificidad, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque si yo quiero mejorar mi fuerza para mover la mayor cantidad de kilos, tengo que utilizar probablemente cargas altas para ser específico con mi entrenamiento. En cambio, con el trabajo orientado hacia ganar masa muscular, no es tan importante eso de la especificidad respecto de las cargas. Lo importante es hacer un buen trabajo que estimule el crecimiento muscular de cada músculo que yo quiero trabajar. Y como recomendación en base al nivel, tenemos que pensar que en las personas principiantes probablemente las cargas moderadas sean el mejor acercamiento, ya que no tienen muy bien la técnica y no están muy acostumbrados. En personas intermedias las cargas moderadas y moderadas a altas pueden ser adecuadas, y en personas avanzadas desde cargas moderadas hasta cargas altas. ¿Por qué es esto? Porque no nos olvidemos que también las cargas moderadas tienen cosas positivas tanto para intermedios como avanzados. No es que si soy avanzado sí o sí tengo que trabajar con cargas altas. No. Puedo trabajar con cargas altas, con cargas moderadas a altas y con cargas moderadas. Si lo planteo bien, cualquier carga me va a dar un estímulo muy bueno para seguir mejorando tanto mi fuerza como mi masa muscular. Pasemos ahora a la próxima variable, el esfuerzo.
El esfuerzo lo vamos a definir como la relación entre lo que estoy haciendo y lo que podría hacer. Como habíamos hablado antes, imaginemos a un vaso, el esfuerzo podemos medirlo como la cantidad de agua que tiene el vaso y la cantidad de agua que podría tener. Mientras más agua tenga, más esfuerzo estamos haciendo en la analogía esa. El esfuerzo se puede pensar en el entrenamiento de fuerza como el fallo muscular. ¿Qué es el fallo muscular? El fallo muscular es trabajar y hacer repeticiones hasta no poder completar la próxima repetición. Por ejemplo, estamos haciendo curl de bíceps y hacemos bíceps hasta que nos cansamos muchísimo y ya, cuando queremos hacer otra repetición más, no podemos. Frenamos a la mitad del recorrido porque ya no podemos subir más. Eso sería el fallo muscular. Y la pregunta respecto del esfuerzo ¿es necesario llegar al fallo muscular en el entrenamiento de fuerza, tanto para mejorar la fuerza como para mejorar la masa muscular? Y de forma general nos podemos preguntar, ¿cuánto esfuerzo tenemos que realizar en un ejercicio? ¿Tenemos que ir al fallo? Bueno, el primer acercamiento, como siempre, es pensar en la persona. La persona que vamos a entrenar, ¿tiene algún impedimento para poder realizar un trabajo cerca del fallo o en el fallo muscular? Por ejemplo, ¿tiene alguna enfermedad, alguna condición médica, alguna patología, algún problema que represente un riesgo si llega al fallo muscular? Y también nos tenemos que preguntar, ¿cuánto esfuerzo es conveniente según el nivel de la persona? De forma general vamos a decir que mientras más principiante sea una persona, menos esfuerzo es necesario para mejorar, así que menos esfuerzo es recomendado. Y mientras más avanzada es una persona, más esfuerzo es necesario para mejorar y más esfuerzo es recomendado. Ahora podemos preguntarnos respecto de la evidencia científica. ¿Existe evidencia sobre cuánto esfuerzo es mejor? Y otra pregunta muy similar, ¿es mejor llegar al fallo que no llegar al fallo? Bueno, respecto a este tema también tenemos una revisión sistemática con metaanálisis que evalúa los efectos de llegar al fallo o no llegar al fallo en la fuerza y en la hipertrofia muscular. ¿Qué nos muestra esta revisión sistemática? Nos muestra que según los estudios disponibles, llegar al fallo o no llegar al fallo muscular ofrece mejoras de fuerza y de masa muscular muy similares. En general, en la mayoría de estudios, eso es lo que podemos observar. O sea que si llegar al fallo y no llegar al fallo producen efectos similares en la ganancia de fuerza y masa muscular, no es necesario llegar al fallo. Eso no quiere decir que llegar al fallo sea algo malo, que haga que no podamos mejorar, pero tampoco es algo extremadamente bueno. No es que por hacer más, bueno, ahora porque hice más y llegué al fallo y me esforcé más, gano más fuerza o más masa muscular. No, no parece ser el caso, no parece que vaya por ahí y esta es la evidencia que tenemos para conocer si es mejor o no llegar al fallo muscular, que parece que no. No es mejor llegar al fallo muscular y podemos tener los mismos beneficios sin necesidad de llegar al fallo muscular. Entonces, para poder dar recomendaciones, podemos recordar aquel gráfico que vimos en la clase anterior respecto de el esfuerzo y las repeticiones posibles y las repeticiones realizadas. Entonces, en base a eso, lo primero que decimos es, ¿tenemos que ir al fallo? Bueno, frente a eso decimos, no es necesario ir al fallo. Y si no vamos al fallo, nos ahorramos mucha fatiga, porque existen algunos estudios recientes que muestran que cuanto más cerca del fallo estamos, muchísimo más nos cuesta recuperarnos, muchas más horas y muchos más días, dependiendo de la variable de rendimiento que estemos midiendo. Bueno, pero más allá de que no es necesario llegar al fallo, ¿existe alguna claridad respecto de cuánto esfuerzo tendríamos que hacer en los entrenamientos? Bueno, existe alguna claridad que se puede construir en base a diferentes estudios que tenemos sobre entrenamiento de fuerza y podemos ver que en general para personas principiantes esfuerzos moderados son adecuados tanto para mejorar la fuerza como la masa muscular. O sea, no es necesario llegar
a esfuerzos muy altos ni llegar al fallo. Con esfuerzos moderados, que los podemos ver en este gráfico, podemos obtener beneficios muy buenos para la fuerza y la masa muscular. Ahora, conforme la persona va progresando, se va haciendo intermedia y avanzada, y probablemente van cambiando sus objetivos siendo más específicos, o quiere mejorar más la fuerza o quiere mejorar más la masa muscular, podemos decir que esfuerzos moderados a altos van a ser adecuados para mejorar la fuerza, aumenta el esfuerzo porque aumenta el nivel de entrenamiento de la persona, y esfuerzos altos a muy altos para mejorar la masa muscular, porque algunos estudios en personas entrenadas con buen nivel de masa muscular nos muestran que llegar a un nivel de esfuerzo alto, llegar cerca del fallo, podría ser importante para maximizar los resultados que estamos teniendo. Entonces, si nos tiramos más para el lado de fuerza, no es necesario llegar muy cerca del fallo. Si nos tiramos más para el lado de la hipertrofia, probablemente sí estar un poco más cerca del fallo sea adecuado para maximizar los resultados. Todo esto que estamos hablando de los esfuerzos puede darse en torno a intensidades moderadas y altas, porque como dijimos antes, un amplio rango de cargas nos pueden dar resultados adecuados de fuerza y masa muscular. Así que intensidades moderadas y altas, con esfuerzos moderados y altos y esfuerzos altos y muy altos, pueden ser adecuados para mejorar tanto la fuerza como masa muscular en personas bien entrenadas. Pero como recomendación, en personas principiantes, esfuerzos moderados son nuestra mejor apuesta para mejorar. Próxima variable sobre la que vamos a trabajar, la cantidad de repeticiones. Y nos podemos preguntar, bien sencillo, ¿cuántas repeticiones tenemos que hacer en un ejercicio? Entonces, para responder esta pregunta, primero pensamos como siempre en la persona y nos preguntamos, ¿esta persona que vamos a entrenar la fuerza tiene alguna preferencia respecto de hacer repeticiones altas o repeticiones bajas? ¿Le gusta hacer más 5 o 6 repeticiones que hacer 20? ¿O le gusta hacer más 20 repeticiones que 8 a 12 repeticiones? Y además podemos preguntarnos cuántas repeticiones son convenientes según su nivel. Porque, por ejemplo, si queremos trabajar a repeticiones altas, llámese 20 repeticiones, tenemos que tener un muy buen nivel técnico para poder hacer 20 repeticiones de forma correcta, con la técnica correcta. Entonces, según el nivel de la persona, también entra en juego el tema de las repeticiones. Mientras menos nivel tenga una persona, mientras más principiante sea, menos repeticiones van a ser adecuadas para poder mantener la técnica en cada repetición, y mientras más avanzada sea una persona y mientras más experiencia tenga una persona, más repeticiones podemos hacer con la tranquilidad, con la seguridad de que vamos a estar cuidando la técnica. Ahora nos podemos preguntar, respecto de la evidencia científica, ¿existe evidencia sobre cuántas repeticiones son mejores, si es que acaso son mejores? Y para responder esa pregunta nos encontramos esta reciente revisión en donde se buscan varios estudios que trabajen sobre la cantidad de repeticiones y los efectos en la fuerza muscular y en la hipertrofia. Y lo que podemos ver, lo que nos sugiere este estudio, es que un amplio rango de repeticiones puede ser adecuado tanto como para mejorar la fuerza como para mejorar la hipertrofia. Y realmente este resultado no es inesperado, sino que tiene mucho sentido, es muy coherente con el resto de evidencia que venimos viendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque si un amplio rango de cargas nos permite mejorar la fuerza y la masa muscular, a cada carga se le asocia un rango de repeticiones. Entonces, si un amplio rango de cargas nos permite mejorar, un amplio rango de repeticiones nos va a permitir mejorar. Así que no es necesario quedarse con ningún grupo de repeticiones como que es mejor que otra, sino que parece ser que un amplio rango de repeticiones es adecuado para mejorar nuestra fuerza y es adecuado para estimular nuestra ganancia de masa muscular. Así que respecto de la recomendación, podemos aprovechar todas las repeticiones que tengamos a disposición, desde repeticiones bajas, repeticiones moderadas, repeticiones altas e incluso repeticiones muy altas y altísimas podrían ser adecuadas tanto para mejorar la fuerza como la masa muscular.
Ahora, ¿cómo hacemos para elegir un rango específico de repeticiones? Bueno, para eso tenemos que tener en cuenta algunos factores como la especificidad. Tenemos que pensar, estoy queriendo mejorar la fuerza con cargas altas, entonces voy a tener que trabajar con repeticiones bajas. Estoy queriendo mejorar la fuerza con cargas moderadas, entonces me va a convenir trabajar con repeticiones moderadas. En función de qué es lo que estoy buscando, ahí encuentro un tipo de programación específica. También tenemos que tener en cuenta las preferencias, si la persona prefiere o le gusta o se siente mejor o siente mejor el estímulo con repeticiones bajas, moderadas, altas o altísimas. Y también tenemos que tener en cuenta los ejercicios. Ejercicios que sean sencillos, que no tengan mucha técnica, podemos hacerlo con repeticiones altas. Pero ejercicios que sean muy difíciles o con una técnica muy compleja, no es adecuado hacer repeticiones altas, porque va a ser muy difícil que podamos mantener la técnica de forma correcta. Por lo tanto, en ejercicios que sean sencillos, en ejercicios de una sola articulación, podemos irnos a hacer repeticiones altas, mientras que en ejercicios de muchas articulaciones, que tengan mucha demanda de coordinación y de técnica, mejor quedarse en un rango de repeticiones bajas a moderadas. Pasamos a la siguiente variable, nos encontramos el descanso. Y acá nos preguntamos, ¿cuánto tiempo tenemos que descansar en un ejercicio o entre ejercicios? Para responder a esto, primero como siempre pensamos en la persona y decimos, ¿la persona que vamos a entrenar tiene algún impedimento de salud o algún impedimento de alguna patología o incluso algún impedimento de tiempo en el cual tiene poquito tiempo para entrenar? Entonces esas cosas podrían condicionar el tiempo que vamos a descansar. También nos preguntamos, ¿cuánto descanso es conveniente según el nivel de la persona? Por ejemplo, mientras más entrenada esté una persona, menos descanso va a necesitar para poder sostener un esfuerzo, mientras menos entrenadas, mientras más principiante sea una persona, más tiempo de descanso va a necesitar para poder recuperarse adecuadamente del esfuerzo que esté realizando. Entonces, en base a eso vamos a estar pensando en cómo configurar los descansos. Ahora, un aspecto clave a tener en cuenta para determinar los descansos es el siguiente. Descanso lo necesario para continuar con el trabajo que tengo que hacer. Si me falta descanso, no voy a poder continuar. Y si me sobra descanso, estoy perdiendo tiempo. Entonces tengo que encontrar el punto justo en el cual descanso lo mínimo para poder completar el entrenamiento o el ejercicio o lo que sea que tengo que hacer. Ahora nos podemos preguntar, respecto de la evidencia científica, ¿existe evidencia sobre cuánto tiempo tenemos que descansar? ¿Cuánto tiempo es mejor descansar? Bueno, para eso tenemos dos revisiones sistemáticas que estudiaron los efectos de los intervalos de descanso en la fuerza muscular, en este caso, y en la ganancia de masa muscular, en este otro caso. ¿Qué nos muestran estos estudios? Bueno, lo que nos muestran es que mientras más tiempo descansemos, en las comparaciones que hacen entre tiempos de descansos cortos y largos, mejor nos va a ir. Más fuerza vamos a ganar y más masa muscular vamos a ganar. En particular, esta revisión sobre entrenamiento de fuerza encontró que descansos mayores a 2 minutos son los más adecuados para poder mejorar la fuerza en nuestra máxima capacidad. Mientras que este estudio sobre hipertrofia encontró que los descansos de más de 60 segundos, o sea, más de un minuto, son más adecuados para poder mejorar nuestra masa muscular en mayor medida. Sobre todo porque descansar más nos permite realizar más volumen, y es el volumen el que está relacionado con las ganancias de fuerza y masa muscular. Entonces, como recomendación, ¿cuánto tiempo tenemos que descansar en un ejercicio? Bueno, el tiempo que tenemos que descansar, probablemente nuestra mejor inversión sea de más de 2 minutos. Si descansamos más de 2 minutos, vamos a poder cumplir siempre con el esfuerzo que tenemos planteado, ya sea que nuestro objetivo sea fuerza o masa muscular. Así que en ese caso, descansar 2 minutos nos va a ayudar no solo a poder obtener mejores beneficios a largo plazo, sino también a poder rendir adecuadamente en ese entrenamiento que estamos haciendo. Y como criterios para poder pensar en diferentes casos, mientras menos esfuerzo realizo, menos descanso necesito.
Y mientras más esfuerzo realizo, más descanso necesito. Pasemos a la siguiente variable, rango de movimiento. Y la pregunta es, ¿cuánto rango tenemos que completar en un ejercicio? Para responder eso, como siempre, primero centrado en la persona. ¿Esta persona que vamos a entrenar tiene algún impedimento físico, algún impedimento médico, algún problema de salud, como para poder completar el rango de movimiento en toda su extensión? Y también podemos preguntarnos cuánto rango es conveniente según su nivel. Mientras más entrenada esté una persona, mejor desarrollo va a tener de todos sus tejidos y por lo tanto mayor rango de movimiento va a poder realizar. Mientras que una persona poco entrenada, una persona principiante, va a tener menos desarrollo de sus tejidos y por lo tanto probablemente en un primer momento no va a ser adecuado hacer un rango de movimiento súper completo. Entonces, mientras más entrenado esté, más rango podemos tener, mientras menos entrenado esté, menos rango podemos tener. Ahora también nos podemos preguntar respecto de la evidencia científica. ¿Existe evidencia científica sobre cuánto rango es mejor? Bueno, para eso nos encontramos esta interesante revisión sistemática que principalmente habla sobre el efecto del rango de movimiento en el desarrollo o en el crecimiento muscular, aunque también comenta cosas muy interesantes sobre las ganancias de fuerza. Y lo que podemos ver es que mientras mayor sea el rango con el que entrenamos, mejor va a ser nuestro desarrollo muscular. Esto no quiere decir que está mal hacer un rango incompleto. No, el rango incompleto puede tener algún rol, algún momento, alguna función específica para usarlo estratégicamente en algún ejercicio o en algún músculo o en alguna serie, en alguna repetición. Sin embargo, en general, el entrenamiento en todo el rango completo produce mayores ganancias y un mejor desarrollo del músculo. Mientras que respecto de la fuerza, ahí tenemos que meter siempre el tema de la especificidad, ¿sí? Aquello que entrenemos es lo que va a mejorar. Si entrenamos solamente un rango específico y no el rango completo, vamos a mejorar la fuerza en ese rango. Y en la parte que no la entrenamos, no la vamos a mejorar de igual forma. Así que como recomendaciones, nos encontramos que en general deberíamos entrenar con el mayor rango posible, con seguridad, o sea, no hacer nada raro, no hacer nada extraño y no exponernos a mayores riesgos por hacer un rango demasiado grande, sino el mayor rango posible con seguridad. También muy importante, un acercamiento progresivo al rango. No tenemos que pedirle a una persona que recién empieza a entrenar que se mueva en todo el rango completo de todos los ejercicios. No, vamos de a poquito, progresando, ganando movimiento, ganando rango, escuchando al cuerpo y a los tejidos, sin apurarse. Hay que, así como tomamos de forma progresiva a la carga y a las repeticiones, también tomamos de forma progresiva al rango de movimiento. Y es importante aclarar que el rango de movimiento que realicemos también tiene que ver con la especificidad, ¿sí? Por ejemplo, algunos deportes requieren trabajar específicamente algunos rangos de fuerza que en otros contextos no tendrían mucho sentido. Así que siempre tener en cuenta la especificidad para el trabajo de los rangos de movimiento. ¿En qué rango necesito ser más fuerte? ¿O qué tipo de rango voy a trabajar para el desarrollo de un músculo? Pasemos ahora a la próxima variable del entrenamiento, que es el orden de los ejercicios. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué orden tenemos que tener entre ejercicios dentro de una misma sesión? Como siempre, para responder, pensamos primero en la persona y nos preguntamos, ¿esta persona que vamos a entrenar tiene alguna preferencia respecto del orden? ¿Preferiría hacer un ejercicio primero o un ejercicio después? Y también preguntarnos qué orden es conveniente según el nivel de la persona. Por ejemplo, en una persona que recién comienza a entrenar y está aprendiendo a hacer los ejercicios, más vale poner primero aquellos ejercicios que más difíciles son, que más dificultades ofrecen para la persona. Así, mientras más descansado está, mejor los puede aprender
y poner los ejercicios más sencillos para el final del entrenamiento. Así tiene las menores exigencias de técnica cuando más cansada está la persona, ¿sí? Entonces eso es importante tener en cuenta del nivel de la persona y el orden de los ejercicios. Nos preguntamos, como siempre, ¿existe evidencia sobre qué orden es mejor para mejorar la fuerza y la masa muscular? Afortunadamente tenemos una revisión sistemática con metaanálisis que evalúa esto, qué efecto tiene el orden de los ejercicios en la fuerza y la masa muscular. Y lo que encuentra esta revisión es que el orden de los ejercicios no parecería influir respecto de las ganancias de masa muscular, pero sí parecería tener un rol respecto de las ganancias de fuerza, un rol asociado a la especificidad. Parece ser que aquellos ejercicios que se realizan primero en la sesión son los que más se mejoran y los que se realizan más al final de la sesión son los que menos se mejoran. Entonces esto deberíamos tenerlo en cuenta para nuestro análisis y nuestras recomendaciones. Como recomendación respecto del orden de ejercicios, en general, primero lo prioritario. Aquello que más se quiere mejorar, eso debería ir primero en la sesión, primero en el orden. Primero también debería ir lo más desafiante, lo más complejo o lo nuevo, aquello que no conocemos, aquello que tenemos que aprender a hacer, eso también debería ir primero en la sesión. Para que la fatiga y el cansancio que vamos acumulando a lo largo de la sesión no afecte nuestra capacidad de rendir al máximo o de aprender bien un ejercicio o de hacer bien algún ejercicio que sea muy complejo. Vamos a hablar ahora de la progresión en el entrenamiento. Vamos a dar algunos ejemplos y después vamos a analizar el concepto para poder aplicarlo en cualquier caso. Vamos a ver un ejemplo de progresión con un ejercicio básico, por ejemplo la sentadilla. Vamos a hacer una progresión basada en primero reps, primero repeticiones, después carga. De esta forma, imaginémonos que estamos en la semana 1, vamos a entrenar, vamos a hacer 3 series de 6 repeticiones con 30 kilos. Bueno, para progresar, basado primero en las repeticiones, en la semana 2 vamos a hacer una repetición más en la primera serie. Entonces hacemos una serie de 7 y 2 series de 6. O sea, en la primera serie hicimos una más y en las otras 2 series mantuvimos las mismas repeticiones. Y mantenemos la misma carga. En la tercera semana hacemos 2 series de 7 repeticiones más una serie de 6 repeticiones, mantenemos la carga. En la semana 4, 3 series de 7, mantenemos la carga. En la semana 8 subimos una repetición más en la primera serie, una serie de 8, 2 series de 7, mantenemos la carga. Semana 6, 2 series de 8, una serie de 7, mantenemos la carga. Semana 7, 3 series de 8, mantenemos la carga. Y una vez que ya llegamos de 3 series de 6 a 3 series de 8, podemos hacer dos cosas. Por ejemplo, volver al mismo punto de 3 series de 6, pero subiendo la carga ligeramente. O podemos bajar un poco más las repeticiones y subir la carga. Entonces, de esa forma vamos a ir progresando paso a paso. Primero progresamos en las repeticiones y después progresamos en la carga. Y de ahí, por ejemplo, volvemos a empezar. Hacemos una serie de 7 más 2 series de 6 con esa carga, o una serie de 5 más 2 series de 4 con esa carga. Esta sería una progresión que podemos aplicar para cualquier ejercicio básico, en donde primero vamos avanzando con las repeticiones y luego con la carga. Veamos ahora, como otro ejemplo, una progresión muy similar, pero en un ejercicio accesorio, no en un básico, en el press militar con mancuerna. En este caso es más difícil avanzar en la cantidad de kilos en un ejercicio de estas características, en un ejercicio accesorio. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Comenzamos la semana 1 haciendo 2 series de 10 con 7,5 kilos. Y en la semana 2 mantenemos todo, mantenemos repeticiones y series para darle tiempo al cuerpo de que se adapte y mejore frente a ese estímulo. En la semana 3 hacemos 2 repeticiones más en la primera serie, así que hacemos una por 12 más
2 repeticiones menos en la segunda serie, 1 por 8. Entonces esto nos permite progresar en la primera y descansar en la segunda, comparado con lo que veníamos haciendo, para poder darle tiempo a los tejidos y al cuerpo de que se adapten. Entonces semana 3 hacemos 1 por 12 más 1 por 8. En la semana 4 subimos en la segunda serie, una serie de 12, una serie de 10. En la semana 5 subimos a 2 series de 12. En la semana 6 mantenemos 2 series de 12. En la semana 7 hacemos una serie de 14 más una serie de 10. O sea que subimos 2 en la primera serie y bajamos 2 en la segunda serie. Luego mantenemos los 14 en la primera serie y subimos 2 repeticiones en la segunda serie, para luego subir las 2 series a 14 repeticiones. Y de ahí, por ejemplo, después de esas 9 semanas, en la semana número 10 podemos bajar el número de repeticiones y subir ligeramente la carga. Y ahí tenemos una progresión basada en primero las repeticiones y después la carga. Entonces, luego de haber visto esos 2 ejemplos de progresión, tanto en un ejercicio básico como en un ejercicio accesorio, lo que tenemos que recordar es que la progresión significa, cuando sea necesario y adecuado, aumentar en alguna medida la magnitud del estímulo. Y lo bueno, lo copado, es que es en alguna medida aumentar. O sea que yo podría aumentar las repeticiones o las series, o disminuir el descanso, o aumentar el esfuerzo, la velocidad, el rango, o cambiar el ejercicio por uno más exigente. Y cualquiera de esas cosas, o cualquier combinación de esas cosas, implica una progresión. En algunas personas será más adecuada una progresión que otra, pero este es el concepto de progresión. Y podemos hablar también de la periodización. La periodización habíamos dicho que tenía que ver con cambios en las variables del entrenamiento que eran planeados y que buscaban trabajar sobre el fenómeno de acomodación, buscaban que la persona que entrena con nosotros siga mejorando a pesar de ir adaptándose. Bien, entonces lo que podemos pensar es, por ejemplo, una periodización mensual, en donde en el primer y segundo mes hacemos repeticiones moderadas con cargas moderadas. En el tercer y el cuarto mes hacemos repeticiones altas, por ejemplo, estábamos en 10 repeticiones y pasamos a 15 repeticiones o a 20 repeticiones con cargas bajas. Veníamos trabajando con 50 kilos, pasamos a trabajar con 25 kilos. Y en el mes 5 y 6 trabajamos con repeticiones bajas, por ejemplo 3 a 6 repeticiones, y con cargas altas. Estábamos con 50 antes, con 25 después, pasamos a trabajar con 60. Entonces de esa forma estamos cambiando las variables de forma planeada a lo largo del tiempo. Ahora, no hay por qué hacerlo de forma mensual, incluso se puede hacer cada día. Por ejemplo, si trabajamos 3 días por semana, el día 1 podemos trabajar con esfuerzos altos y con un volumen bajo, por ejemplo, con 3 series. El día 2 podemos trabajar con esfuerzos bajos y con un volumen alto, por ejemplo, con 6 series. Y el día 3 podemos trabajar con esfuerzos moderados y con un volumen bajo, por ejemplo, 3 series. Entonces, dentro de una misma semana vamos variando, ¿sí?, el esfuerzo o el volumen cada día. Cualquiera de estas formas es una periodización, incluso se pueden combinar. La idea es ir encontrando cuáles cambios me permiten conocer o lograr los mejores resultados en las personas que estoy entrenando. Y esto, por ahora, la evidencia científica es muy controversial respecto del tema. Tenemos muchos estudios que muestran cambios positivos respecto de la fuerza cuando se trabaja con programaciones periodizadas, comparándolo contra programaciones no periodizadas. Sin embargo, existen dudas respecto del punto de vista teórico de si estos cambios positivos se deben realmente a la periodización en sí o se deben a algunas cuestiones de la especificidad respecto de cómo se hacen los estudios. Así que por el momento no queda claro si hay realmente beneficios sustanciales de aplicar la periodización. Pero en cualquier caso tenemos
seguridad de que no hay perjuicios de hacerlo, o sea, no hay cosas negativas. Entonces, cuando estamos en este caso en donde aplicar un concepto podría dar beneficios y no parece haber pruebas de que tenga perjuicios, tenemos seguridad de que podemos hacerlo con tranquilidad, que capaz nos hace bien, pero que seguro que no nos hace mal. Me gustaría cerrar esta clase repasando juntos algunos ejemplos de todo lo que hablamos hasta ahora, de cómo podría verse más o menos en una programación de entrenamiento de fuerza. Entonces, miremos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una semana, ¿sí?, en la que trabajamos 2 días y cada día trabajamos el cuerpo completo. Entonces, lo que podemos hacer es plantear ejercicios, por ejemplo, un ejercicio básico de piernas, 2 accesorios para las piernas y 2 accesorios para el torso. Como trabajamos piernas y torso, fue un trabajo de cuerpo completo. Y el día 2, hacer un básico de torso, 2 accesorios de torso y 2 accesorios de pierna. Como trabajamos torso y pierna, fue cuerpo completo también. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Que si el día 1 hacemos básico de piernas, el día 2 hagamos básico de torso. Entonces así vamos intercambiando entre un día y el otro si ponemos el foco en las piernas o en el torso, pero siempre trabajamos el cuerpo completo, las piernas y el torso. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, una cantidad de series para el ejercicio básico, una cantidad de series para el ejercicio accesorio, una cantidad de repeticiones para el ejercicio básico, una cantidad de repeticiones variadas para el ejercicio accesorio. Por ejemplo, tenemos 5 repeticiones en uno, 8 en otro, 12 en otro, y como cambiamos las repeticiones podemos cambiar el esfuerzo y la carga que utilizamos. Cuando trabajamos en 12 repeticiones podemos trabajar con unas cargas moderadas a bajas, mientras que trabajamos con 5 repeticiones o con 8 repeticiones podemos trabajar con cargas moderadas. Y lo mismo aplica para este día. Este mismo concepto, para verlo un poquito más concreto, lo tenemos acá en este ejemplo. Es la misma lógica, nada más que cambiamos el concepto de ejercicio por los ejercicios. Hacemos como básico una sentadilla trasera, una sentadilla búlgara como accesorio, un peso muerto con mancuerna como accesorio, y como accesorios de torso, un trabajo de tríceps en polea y un trabajo de bíceps con mancuerna. Y después, en el otro día, el básico de torso podría ser el banco plano, el accesorio de torso el remo con mancuerna, otro accesorio de torso vuelos laterales y 2 accesorios de pierna como sillón de cuádriceps y sillón de isquios. Y ahí con las recomendaciones de series, repeticiones, cargas, que pueden ir cambiando según todo lo que estudiamos hasta ahora. Esto es simplemente un ejemplo para que todo lo que vimos no quede suelto en el aire, sino que se pueda ver aplicado concretamente a una programación. Otro ejemplo podemos verlo acá cuando trabajamos 3 días. Un día de tren superior, un día de tren inferior y un día de mezcla de tren superior con tren inferior. El día de tren inferior, el día de tren superior, el día 1, ¿qué hacemos? Un básico de torso, otro básico de torso, accesorio de torso y zona media, por ejemplo. Genial, ahí tenemos todo trabajo que es de tren superior nada más. Después el día de tren inferior hacemos un básico de piernas y 3 accesorios para las piernas. Y ahí tenemos todo trabajo de piernas. O sea, todo trabajo de tren inferior nada más. Y el día 3 mezclamos tren superior con tren inferior. Hacemos accesorios para torso, accesorios para piernas y metemos zona media también. Y ahí tenemos un ejemplo de programación de frecuencia 3, donde trabajamos ahí con la recomendación de ejercicios, series, repeticiones, carga y esfuerzo. Para verlo bien concreto, acá tenemos el mismo ejemplo, pero cambiamos el concepto de ejercicio por ejercicios puntuales. Y ahí podemos ver, por ejemplo, banco plano, remo con barra, dorsalera y plancha. Eso es el día de tren superior. Y el día de tren inferior, ¿qué hacemos? Sentadilla frontal, prensa, peso muerto con mancuerna, gemelo de pie. Eso es el día de tren inferior. Todo tren inferior. Y después mezclamos tren inferior con tren superior en el día 3 y nos encontramos con accesorios como press con mancuerna, bíceps en polea, accesorios para piernas como puente de glúteos, sillón de cuádriceps, planchas. Y ahí tenemos bien concreto el ejemplo.
Y como último ejemplo podemos ver una semana de 5 días, en donde hacemos el día 1 tren inferior y tren superior, el día 2 tren superior, el día 3 tren inferior, el día 4 tren superior y el día 5 un día de ajuste. ¿Ajuste qué es? Bueno, es ese día donde vamos a realizar todo aquello que no pudimos realizar o que no encajaba demasiado bien con la programación de los otros días. Entonces, por ejemplo, podemos hacer el día 1 una mezcla de tren inferior y tren superior, el día 2 solo tren superior, el día 3 solo tren inferior, todos accesorios, el día 4 tren superior con básicos y con accesorios, y el día 5 un básico de inferior y 3 accesorios de superior. Veamos cómo se vería esto con ejercicios concretos. Acá está el ejemplo con ejercicios concretos y podemos ver, por ejemplo, el día de tren inferior y superior. Hacemos back squat como básico de tren inferior y después hacemos accesorios de tren superior. Y el día 2 hacemos básico de tren superior como banco plano con barra. Y el día 4 hacemos todos accesorios de tren superior. Y el día 5 hacemos un básico de piernas como peso muerto o deadlift. Y así vamos completando cada día según lo que teníamos planteado, lo que teníamos planeado para realizar. Esto es simplemente un ejemplo, pueden cambiar las repeticiones, las series, el esfuerzo, obviamente pueden cambiar los ejercicios. La idea es simplemente ver un ejemplo de todo lo que veníamos charlando hasta ahora. Todo lo que charlamos lo utilizamos para armar los entrenamientos. Pero bueno, siempre los entrenamientos tienen que estar basados en el objetivo o los objetivos puntuales que la persona que vayamos a entrenar tenga. Hasta acá llegamos con la clase de programación del entrenamiento de fuerza. Son un montón de cosas, un montón de temas, pero es simplemente estudiar, estudiar, estudiar y sentarse a probar, animarse a armar entrenamientos y siempre preguntarse, lo que estoy haciendo, lo que estoy poniendo acá, ¿por qué lo estoy poniendo? ¿Es una buena idea? ¿En base a qué lo estoy haciendo? ¿Y estoy siguiendo el principio de adaptación del entrenamiento y la mejor evidencia científica disponible? Nos vemos en la próxima clase.